Bien, vamos a comenzar. Bienvenidos a este taller de fracciones. Esta es la primera sesión. Vamos a tratar una introducción sobre las fracciones. Vamos a hablar sobre equivalencia, sustitución y cómo graficarlas en el plano cartesiano, ¿no? Vamos a comenzar con ¿qué es una fracción para empezar? ¿Qué es una fracción común? Bien, las fracciones como tal, una fracción es una expresión matemática que representa una parte de un todo. Esa es la parte principal de las fracciones, que surgen justamente por la necesidad de representar más allá de los enteros, o sea, más pequeño que los enteros. Cuando tú tienes un entero o un todo, ¿no? Que por ejemplo podríamos tener, vamos a representarlo como un círculo, ese es un entero, es un todo. Ahí no teníamos problemas para representar más de un entero, o sea, 2, 3, 4 y así todos los números naturales. Pero ¿qué pasaba cuando nos metíamos con, en este caso nos metíamos con cosas que eran menores a un entero? O sea que yo quería fraccionar esto en partes para repartirlos, ¿no? O representar algo más pequeño de un todo. Justamente en ese momento es cuando surge la fracción, porque justamente es la forma de representar una parte de ese todo, ¿ok? Esa es la idea en sí de las fracciones, ¿no? Ese es el principio por el cual se crean fracciones. Como por ejemplo, si yo tengo un todo y yo digo que este todo lo quiero fraccionar en 4 partes para repartirlo en 4 partes, ¿no? Entonces en ese momento me voy a topar justamente con las fracciones, ¿ok? Esa es la idea, ¿no? De la fracción, que va a representar algo que es más pequeño que un entero. Bien, para poder representarlo justamente, todo surge por el tema de dividir, porque por ejemplo nos topábamos cuando por ejemplo teníamos 8 enteros y yo lo quería dividir entre 4, ahí no había ningún problema, porque yo sé que 4 por 2 me va a dar 8 y no me va a sobrar nada. ¿Ok? El problema es cuando yo quería repartir, por ejemplo, 3 enteros entre 4 partes. ¿Ok? Entonces aquí realmente cabe 0 veces y a partir de ahí me iba a meter con números decimales. ¿Ok? Pero justamente es donde nace el principio de la fracción. La fracción es una representación de una división que no puede ser completada como un entero. De hecho, si ustedes se percatan, el símbolo de la misma división representa una fracción, ¿ok? Bueno, o una fracción representa el símbolo de la división, porque justamente voy a tener el 3 que va a ser dividido entre el 4, pero que no se puede hacer esa división. Y ahí está la representación justamente de este símbolo, ¿ok? Bien, entonces, esta fracción justamente, o esta representación en matemáticas, va a tener, obviamente le tuvimos que dar nombre a estas partes, ¿no? De lo que vamos a llamar fracción. El número que está en la parte superior, ¿ok? Es este, que va a ser dividido, ¿no? A ese le vamos a llamar numerador. Numerador, ¿ok? Se va a llamar numerador. Y el número que está en la parte inferior, que es este, justamente es el que divide. De hecho es una forma de no confundirlos, porque yo entiendo que pueda surgir la duda de, oye, ¿cuál es numerador? ¿Cuál es el denominador? Normalmente a veces al principio, sobre todo cuando estamos aprendiendo fracciones, nos confundimos cuál es uno y cuál es otro. La forma de acordarnos más práctica es justamente la siguiente, que yo sé que este número de abajo va a dividir, ¿no? Al de arriba. Entonces, como es dividir, se va a llamar denominador. ¿Ok? Denominador. Y bueno, todo surge por la D. Así te puedes acordar muy fácilmente. Es denominador porque es el que divide y el de arriba es el numerador. ¿Ok? Es la forma, creo, más fácil de recordar, ¿no? ¿Cuál es cuál? ¿Ok? Ese es el concepto de la fracción y esas son las partes de la fracción. Bien, a partir de aquí nos vamos a topar con la clasificación de fracciones, porque hay 2 tipos de fracciones como tal, que son las fracciones propias, y las fracciones impropias, ¿ok? En matemáticas no nos complicamos con los nombres, ¿no? Tal cual, en matemáticas somos prácticos, decimos el nombre tal cual por lo que significa o representa. Las fracciones propias como tal
pues justamente representan las fracciones que forman parte del origen de la fracción. ¿Qué quería representar una fracción? Pues algo más pequeño que 1, o sea que la unidad, o sea que un entero. Eso es lo que queríamos representar. Entonces, por esa razón, el numerador va a ser más chico, ¿no?, que el denominador. Aquí me lo marca, ¿no? Fracciones propias, el numerador es más chico que el denominador. Un ejemplo así muy simple de esto sería, por ejemplo, 3/4. El numerador, que es el de arriba, es más chico que el denominador. ¿Ok? Cuando pasa esto, justamente todas las fracciones propias van a ser menores que la unidad, o sea, menores que un entero. Todas las fracciones propias son menores de un entero y por eso es su nombre propias, porque es propiamente, o sea, es justamente principalmente por esto se crearon las fracciones. ¿Ok? Bien, por el contrario, tenemos las fracciones impropias. Las fracciones impropias es lo contrario. Yo tengo que el numerador es más grande que el denominador, ¿ok? Y aquí es donde se rompe, por eso se dice impropia, porque, vaya, no es impropia, no porque sea inadecuada, sino porque es inadecuado al principio de la fracción. O sea, originalmente, si nosotros lo vemos, entonces 4/3, si se dan cuenta, esto va a ser más grande que un entero, o sea, va a ser más grande que la unidad, ¿no? Por esa razón le vamos a llamar impropias, porque son más grandes de la unidad, ¿ok? Y les vamos a llamar impropias, ¿ok? Bien, eso lo vamos a ir practicando, ¿no? Y aparte nos lo vamos a ir topando, y es muy importante identificarlas para los temas siguientes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con estas fracciones que están aquí abajo, que justamente vamos a marcar cuáles son propias y cuáles son impropias. Si les parece, vamos a marcar las propias con azul. Que vamos a ponerlo aquí, que las propias las vamos a marcar con azul. Y vamos a marcar las impropias con rojo, ¿ok? Bien, vamos a circularlas. Entonces vamos a empezar con 3/8, ¿no? Que es este que está acá, 3/8, y vamos a continuar hacia la derecha. Y luego vamos a bajar y vamos a continuar clasificándolas de esta forma. Bien, el 3/8 sería una fracción propia, ¿ok? ¿Por qué es propia? Porque justamente el numerador, que es el de arriba, está más chiquito que el denominador, el de abajo. Entonces esto va a ser una fracción propia. De hecho, vamos a ponerle una P de propia, ¿ok? Bien, vamos con el siguiente, 6/5. 6/5 es una fracción impropia. ¿Por qué es impropia? Pues es obvio, miren, el 6, que es el numerador, es más grande que el denominador, que es 5. O sea que es muy fácil de identificar, ¿ok? Bien, en la siguiente fracción se pueden dar cuenta que hay un menos. Y eso lo puse porque, bueno, sabemos que vamos a hacer resta de fracciones, ¿no? Entonces podemos tomar fracciones que tengan signo menos, porque esas se van a restar con otras positivas. Entonces, ¿eso afecta a que sea propia o impropia? La verdad es que no afecta en absoluto. En este caso, esta es una fracción impropia porque es más grande que un entero. Si se dan cuenta, el 3 pues cabe como más de 2 veces, de hecho, porque 3 por 2 me da 6, o sea, me cabe más de 2 veces en el 8. Entonces, como cabe más de 2 veces, estamos hablando de una fracción impropia, ¿ok? El signo menos no me afecta en absoluto. Bien, la siguiente, 21 décimos. El 10 cabe más de una vez en el 21, por lo tanto es una fracción también impropia, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente, 2 séptimos. Entonces esta es una fracción propia porque el numerador, que es el 2, es más pequeño que el 7, ¿ok? Siguiente, 5 sextos. El 5 es más pequeño que el 6, ¿no? Digo, están muy cercanos, pero es más pequeño. Entonces esta es una fracción propia porque representa menor a un entero. Siguiente, menos 8 veintiunavos. Como les había comentado ya, el menos no afecta para nada a si es propia e impropia. Entonces el 8 es más pequeño, o sea, el 21 no puede caber en el 8. Entonces esta es una fracción propia. Bien, vamos con el siguiente. 1/3 es una fracción bastante común que nos vamos a encontrar. 1/3, y estamos hablando de una fracción propia porque pues el 1, ¿no?, es el más chiquito de todos los enteros, y pues bueno, entonces el 3 es más grande. 5 medios es una fracción impropia. El 5 es más grande que el 2, cabe más de 2 veces ahí.
sería impropia. Y por último, vean, justamente esta ya la teníamos acá. Es lo que les decía, no por el hecho de tener un signo menos cambia, ¿ya vieron? O sea, acá también ya habíamos dicho que esta era impropia, esta también va a ser impropia. No importa en este caso el tema del signo negativo, ¿no? Va a seguir siendo impropia, ¿ok? Bien, es muy importante que quede clara esta clasificación porque identificarlo te va a servir en las operaciones, te va a servir justamente tanto en las operaciones suma, resta, multiplicación y división para identificar, y porque cuando identifiques que tienes una fracción impropia, sobre todo en resultados, vas a tener que convertirla mixta, ¿no? Que esa es otra cosa que vamos a ver justamente hoy. Bien, entonces ahora sí nos topamos con fracciones mixtas. ¿Qué es una fracción mixta como tal? La palabra también te lo está diciendo todo. O sea, mixto justamente viene de que es una combinación de dos o más cosas. Como por ejemplo, digamos que tú estás en deportes y dice, bueno, hagan equipos mixtos, ¿no? ¿Qué significa equipos mixtos? Que bueno, van a ser niños y niñas. Va a haber equipos donde va a haber niños y va a haber niñas, ¿no? Entonces ese es un equipo mixto. Entonces aquí la fracción mixta justamente va a ser una fracción que tiene dos cosas diferentes. Por un lado, vamos a poner un ejemplo, que puede ser 2 enteros 3 cuartos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos por un lado el entero, este es un entero, ¿ok? Y esta parte de acá va a ser fracción, ¿ok? Entonces, que normalmente una fracción mixta se compone de una fracción propia, ¿no? Normalmente. Sería muy raro que te lo toparas diferente, pero bueno, normalmente te lo vas a topar una fracción propia en ese caso. Entonces, una fracción mixta, ¿ok? Una fracción mixta es una fracción que tiene una parte entera y una parte fracción. Y están juntas, por eso se dice mixta. ¿Cuáles son las fracciones que se pueden convertir a fracciones mixtas? Las únicas que pueden hacer esto justamente son las fracciones impropias. ¿Por qué? Porque son mayores que el entero. Ya dijimos que las impropias son más grandes de un entero. Entonces justamente puedes convertirla a una parte con entero y una parte con fracción. Esa es la idea. ¿Cómo lo voy a convertir? Con una división, que es lo que vamos a hacer ahorita. Pero es muy importante que tomes en cuenta eso. Impropias siempre se van a poder convertir en mixtas, solamente las impropias. Bien, vamos a convertirlas. Por ejemplo, aquí tenemos 3 medios. Entonces voy a dividir 3 entre 2. Eso es lo que tengo que hacer, una división. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Pues cabe una sola vez, porque 2 por 1 me da 2. Y me va a sobrar 1. De hecho, el residuo siempre tiene que ser más pequeño que este. Si no es más pequeño, algo hice mal, porque no puede ser más grande o igual. Entonces, ¿cómo voy a representar esto? Muy fácil. Voy a agarrar el entero de aquí arriba, del cociente, y lo voy a colocar aquí, y es un entero, ¿ok? Y luego el residuo, que es este, lo voy a colocar aquí, ¿ok? En la parte de la fracción, y como son medios, pues van a continuar siendo medios. Es una forma también de que no confundas términos, porque a veces los ponemos al revés. Muchas veces pasa que eso los ponemos al revés y no. Si yo tengo medios aquí, significa que tengo medios acá. O sea, no puede ser que aquí tenga medios y luego acá se convierte en tercios o lo que sea, ¿no? O sea, no puede cambiar. Siempre tiene que ser lo mismo, ¿ok? Bien, ahí está. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? El siguiente, que sería 17 entre 14, o sea, 17 catorceavos. Entonces voy a dividir. ¿Cuántas veces cabe el 14 en el 17? Pues cabe una sola vez. 14 por 1, 14, y voy a hacer la resta y me queda 3. ¿Ok? Entonces me queda un entero y me sobran 3 catorceavos, ¿no? Porque repito, el residuo va acá y si obviamente... aparte puse catorceavos, una disculpa, ¿no? ¿Cuál catorceavos? No sé dónde saqué el catorceavos. Justamente se dieron cuenta, ¿no? Y me estaban diciendo, perdón. 17 cuartos, perdón, ¿ok? 17 cuartos. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 17? Pues cabe 4 veces, ¿no? 4 por 4, 16, ¿no? Y me va a sobrar, en este caso, 1, ¿ok? Entonces, me va a quedar 4 enteros por esto que está aquí, que es el cociente. 4 enteros y me va a sobrar un cuarto. ¿Ya vieron cómo se mantienen los cuartos? Eso tienes que tomarlo siempre en cuenta. Vale. Vamos a borrar nuestra división. Vamos con la siguiente.
es 15 medios, que se va a dividir 15 entre 2, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 15? ¿Ok? 2 por 7 me va a dar 14 y así no se pasa. Y 15 menos 14 me va a dar 1, ¿ok? Entonces, en este caso me dio 1 de resultado, de residuo. Entonces va a ser 7 enteros, ¿no? Y me va a sobrar un medio, ¿ok? Medios, o sea, originalmente yo tenía 15 medios y sigo teniendo medios, nada más que como fracción mixta, ¿ok? Bien. Vamos con la siguiente, que es 8 tercios. Voy a dividir ahora el 8, lo voy a dividir entre 3, es una fracción impropia. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 8? Pues cabe 2 veces. 3 por 2 son 6 y me van a sobrar 2, ¿ok? En este caso me sobraron ya 2, ya no me sobró 1. No siempre va a sobrar 1, ¿eh? O sea, no nos confiemos en eso. Entonces, en este caso vamos a tener 2 enteros y me van a sobrar 2 tercios. Y ese va a ser mi resultado, ¿ya vieron? Siguen siendo tercios porque eran tercios originalmente, ¿vale? Hasta aquí yo creo que ya vamos más que claros. Vamos con el siguiente, que es 21 sobre 5, ¿ok? 21 quintos. Entonces, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 21? 5 por 4 me va a dar 20 y me va a sobrar 1, ¿ok? Entonces, ¿cuántos enteros tengo? Tengo 4 enteros y me va a sobrar un quinto. Y ahí está, ¿ok? 4 enteros, un quinto. Mi resultado. Vamos con la última. Que en este caso es dividir 13 entre 6, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces cabe el 6 en el 13? Cabe 2 veces, 6 por 2 me va a dar 12. Hago mi resta, me sobra 1. Entonces es 2 enteros y me sobraría un sexto, ¿ok? Y esta es la forma de división de convertir las fracciones impropias a fracciones mixtas. Repito, normalmente esto lo vas a ocupar en la colocación de los resultados. Incluso, por ejemplo, va a haber unas sumas o restas de fracciones en las cuales te combinen, por ejemplo, fracciones impropias y mixtas. Entonces vas a ver que va a ser más fácil que tú conviertas tu fracción impropia a mixta para poder hacer la suma. Es más fácil, ¿no? Al final de cuentas tú puedes hacerlo como quieras, pero bueno, yo te voy a enseñar algunos trucos para que así sea mejor. Y normalmente los resultados, cuando te dan en impropias, casi siempre te los van a pedir en mixta. Entonces por eso es muy importante saber hacer las transformaciones, ¿ok? Bien, vamos a lo siguiente. Y con lo siguiente me refiero a lo contrario. Ahora convertir de fracciones mixtas a fracciones impropias, ¿ok? O sea, lo contrario. Bien, ¿aquí qué vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a hacer una conversión y es completamente, pues, digamos que es diferente, que ya no vamos a hacer división. Aquí al contrario vamos a hacer multiplicación, o sea, lo contrario de la división es la multiplicación, ¿no? Entonces, ¿cómo convertimos de fracciones mixtas a impropias? ¿Para qué me va a servir esto, por cierto? Me va a servir para hacer operaciones, por ejemplo, la multiplicación y la división. Si me dan una fracción mixta, no la puedo utilizar ni operar en forma mixta. Necesito convertirla obligatoriamente a una fracción impropia para poder hacer la operación, porque en sí una fracción mixta solamente es una representación más fácil, o sea, más visual, es como más práctico verla en mixta que que por ejemplo en propia. O sea, si ustedes, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Si ustedes te dicen, oye, 17 tercios, ¿no? Entonces, así de entrada, no sabes qué cantidad de enteros está aproximadamente, ¿no? Pero si en lugar de decirte 17 tercios te dicen 5 enteros, 2 tercios, dices, ah, ok, está entre 5 enteros y 6 enteros lo que me estás diciendo, ¿ok? Entonces es más fácil de visualizarla y de manipularla como mixta, por eso hacemos la conversión. Pero bueno, ya para operaciones sí vamos a tener que, sobre todo, repito, solamente en multiplicación y en división es donde vamos a ocuparlas precisamente así. Bien, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hacer la operación que es multiplicar, en este caso, 2 por 5, que en este caso me da 10. Y este resultado lo voy a sumar con el de arriba, ¿ok? Entonces, hago mi multiplicación 2 por 5, 10 y le sumo el 3. ¿Y eso me va a dar cuánto? Pues me va a dar 13 enteros, 13 enteros, por 13 y abajo me va a quedar el
5. Entonces mi resultado es 13 quintos. Vamos a ponerlo con blanco porque si así con azul como que no me gustó. Entonces son 13 quintos. Ahí está, mejor, sí se ve mejor, ¿vale? Bien, vamos a hacer el siguiente, que es el de acá, que es 5. ¿Qué va a pasar? Va a multiplicar a mi 3. 3 por 5 me da 15, ¿ya vieron? En lugar de hacer división estoy haciendo multiplicación. 15 y le voy a sumar el 2 que está acá. Entonces me va a quedar 17, porque 15 más 2, 17 quintos, ¿ok? Facilísimo. Vamos con el siguiente. El 9 se va a multiplicar con el 1. 9 por 1 me da 9. Y le voy a sumar el 7, ¿ok? Entonces 9 por 1, 9. Y 9 más 7 me va a dar 16. ¿16 qué? 16 novenos, ¿ok? Se mantiene igual el de abajo. De hecho, pues es lo mismo que les decía, ¿no? O sea, si tenemos novenos, tienen que quedar novenos, no puede cambiar. Bien, la última sería 8 se multiplica por el 4, ¿no? 4 por 8, 32. Y luego le voy a sumar el 3. Entonces eso me va a dar 35 cuartos, se mantiene con cuartos, ¿ok? Es muy fácil y bueno, nada más quería que lo tuvieran claro. Después lo vamos a ocupar bastante, así que primero en esta sesión era una de las cosas que también quería que tuvieran claras, ¿no? La conversión de mixtas a impropias, de impropias a mixta, porque la vamos a ocupar bastante. Bien. Otro concepto muy importante en las fracciones son las fracciones equivalentes. Y en como tal dice que son aquellas que se expresan de manera diferente, pero es la misma cantidad. O sea, ¿qué significa esto? La mejor forma de representárselos, la verdad, es con un ejemplo gráfico visual. Vean, imagínense que yo les digo que tengo 3 cuartos. Ahorita lo vamos a representar gráficamente, que sería, vamos a hacer un rectangulito. Y yo también por acá voy a tener 6 octavos. Ok, lo voy a hacer el mismo, tratar de hacer el mismo rectángulo. Ahí está. Ah, no, quedó un poquito más grande. Bueno, vamos a hacerlo exactamente lo más parecido posible porque sea el mismo. A ver, vamos a hacerlo otra vez, así se me queda. Lo más parecido posible. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo lo quisiera representar 3 cuartos, yo tendría que cortar esto en 4 partes iguales, ¿no? Entonces, más o menos aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí están mis 4 partes. Y voy a colocar 3 de esas 4 partes. Entonces yo quiero nada más 3. 1, 2, 3 de esas 4 partes. ¿Ok? Ahora, en el caso del de abajo, el 6 octavos, entonces tengo que partirlas en 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están mis 8 partes. Entonces si me piden 6 de 8, tengo que colorear 6, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se dan cuenta, que es lo que me interesa, esta cantidad de aquí, vean, es la misma que esta. ¿Ya vieron? Es la misma cantidad. O sea, empieza aquí y termina acá. O sea, lo que quedó coloreado, vaya, de las dos es lo mismo. Eso es una fracción. Esas son fracciones equivalentes. Fracciones que se ven diferente, porque 3 cuartos se ve diferente que 6 octavos. O sea, no es lo mismo, no son los mismos números. Pero si tú las representas, viene siendo la misma cantidad del entero, ya sea del entero o por ejemplo también en fracciones impropias funciona igual. O sea, ya sea, no importa si es fracciones propias o impropias, ambas pueden ser equivalentes. En este caso, bueno, fue más fácil hacer un ejemplo con propias, pero se podrá hacer igual con impropias, ¿ok? Bien, ¿cómo voy a saber si las fracciones son equivalentes? Muy fácil. Hay una técnica que obviamente no es hacer gráficos, o sea, no siempre hay que hacer los gráficos. Hay una forma muy fácil que es justamente una multiplicación cruzada, que me sirve justamente para hacer esa equivalencia. ¿Qué voy a hacer para saber esto? Vean, es muy fácil. Vamos a hacerlo con el 3 cuartos y 15 veinteavos. Voy a multiplicar el 4 cruzado con el 15. Entonces 4 por 15, ¿no? 4 por 5, 20, llevo 2. 4 por 1, 4 más 2, 6. Mi resultado es 60, lo pongo aquí arriba. Y luego voy a multiplicar 3 por 20. Entonces 20 por 3, 3 por 0, 0, 3 por 2, 6. También me da
60. Entonces, si estos dos números son iguales, significa que sí es equivalente, ¿ok? Sí es equivalente. Ok, esa es la forma. Ahora, en el caso del ejemplo de la derecha, se dan cuenta, tengo un inconveniente. El inconveniente es que tengo una fracción en mixta. No puedo hacer esta regla de equivalencias si está en mixta. Tiene que estar en propia o impropia. Entonces vamos a hacer la conversión que ya aprendimos a hacer, que es multiplicar 4 por 1, me da 4. Y luego le sumo este. ¿Qué me va a quedar? 5 cuartos. Y voy a bajar de hecho el 30 24avos. Ese no le hice nada, pero que lo bajamos, ¿ok? Bien, ahora sí voy a hacer mi operación de multiplicación cruzada, que sería multiplicar 4 por 30. Sería 4 por 30. ¿Cuánto me da 4 por 30? 4 por 0, 0. 4 por 3, 12. Me da 120. Y luego multiplico cruzado acá de acá por acá, que sería 24 por 5. 5 por 4 me da 20. Llevo 2. 5 por 2, 10 más 2, 12 me queda 120. ¿Ok? 120. Entonces son exactamente igualitas. ¿Ok? Son igualitas, entonces significa que también son equivalentes, ¿no? Ahí está. Es muy fácil saber si fracciones son equivalentes. ¿Para qué te va a servir esto? En sí solamente es el principio, ¿no? De que tú entiendas que dos fracciones son iguales y que, por ejemplo, podrías simplificarla, que es lo que sigue, ¿no? Dentro de estos temas. Pero, digo, así como tal un uso en las operaciones realmente no. La verdad es que no es como tal útil en las operaciones, pero es un tema que es importante entender y saber que dos fracciones pueden ser equivalentes a pesar de que se vean diferentes, ¿ok? Vamos con lo siguiente. Y ahora vamos a hacer simplificación de fracciones, ¿ok? La simplificación de fracciones, el nombre te lo dice, simplificar. ¿Qué es simplificar? Pues hacer más chiquito, reducir, hacer más simple, ¿no? Ese sería el significado de simplificación, ¿no? A grandes rasgos. Les digo que en matemáticas, repito, no somos, la verdad, no nos complicamos la vida. El nombre te dice todo lo que tienes que hacer. En este caso es hacer estas fracciones más pequeñas, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos a simplificar las fracciones? Es muy importante para esto que tengas muy claras las tablas de multiplicar. Si tienes dudas, yo te recomiendo que sigas practicando las tablas de multiplicar porque justamente este tema a muchos se les complica porque no tienen claras sus tablas de multiplicar. ¿Ok? Ahorita van a ver por qué. Vamos a hacerlo. Para poder hacer la simplificación vamos a empezar con este, que es un 12 catorceavos. Para poder hacer la simplificación voy a buscar un número que divida a ambos números por igual, o sea que pueda dividir a ambos. ¿Cuál podría ser ese número que puede dividir a ambos, ¿no? ¿En qué tabla se encontraría? Pues yo diría que en la tabla del 2, por ejemplo. ¿Ok? En la tabla del 2. Entonces los 2 los puedo dividir entre 2. Sí se puede, porque ¿qué me daría multiplicar? Bueno, o ¿cuánto es 2 entre 2? O 2 porque multiplicado me daría 12. Pues 2 por 6. 2 por 6, 12. ¿Y por qué me daría 14? Pues 2 por 7, 14. Y ahí está. Ya no puedo simplificar más. ¿Por qué no puedo simplificar más? Porque el 6 y el 7 no están en una tabla juntos. O sea, está en la tabla del 1, pero esa no vale, ¿no? Pero en otra tabla del 2, del 3, del 4, pues no está ninguna. Entonces así se va a quedar, 6 séptimos. Vamos con el siguiente. En este, por ejemplo, ¿entre qué se podría dividir el 36 y el 24? Yo diría que los dos, si lo piensas tantito, están en la tabla del... ¿En qué tabla están? ¿En qué tabla creen que estén? O sea, creo que podrán decirme varias tablas incluso, ¿eh? Por ejemplo, alguien puede decir, pues yo creo que está en la tabla del 4. De hecho, puede estar en la tabla del 4 o en la tabla del 2 también, ¿no? Podría ser. Pero 4 es más grande, es más fácil simplificar. Entonces, 4, ¿por qué me da 36? Pues, es 4 por 9, 36, ¿no? Y 4, ¿por qué me da 24? Pues 4 por 6. Pero vean, me quedaron 9 y 6. ¿Y qué creen? También se pueden simplificar porque están en la tabla de ¿quién? Del 3, ¿ok? El 9 y el 6 están en la tabla del 3. 9 entre 3, 3. 6 entre 3, 2. ¿Y cuál es mi resultado en este caso? 3 medios. Me quedó una fracción impropia, por cierto, porque el 3 es más grande que el 2, ¿no? Y ahí está simplificado. Vamos con el siguiente. 25
décimos. Bien, para simplificar sin 25 décimos, ¿en qué tabla se encuentra el 25 y el 10? Es muy fácil, en este caso en el 5, porque termina en 5 y 0. Es muy fácil de identificar eso, ¿no? Es creo que la más fácil de identificar. Pues bueno, vamos a simplificarla y entonces me va a quedar... ¿Por qué me da multiplicado 5? Me va a dar 25, pues por 5, ¿no? 5 por 5, 25. Y 5 por 2 me va a dar 10. Y ya no puedo simplificar más porque el 2 y el 5 no están en ninguna tabla, ¿ok? Bien, vamos con la siguiente, que es 18 medios. Ok, en este caso ambos se pueden encontrar en la tabla del 3, por ejemplo, alguien podrá decir. Alguien podrá también decir que el 2, ¿no? También sería una opción, pero yo lo haría por 6, ¿ok? Porque también es el más grande de todos los que identifiques de preferencia. Entonces, si yo divido entre 6, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6 por 3, 18, y 6 por 2, 12. Y ya está, ya no puedo simplificar más, y ese es mi resultado, ¿vale? Bien, vamos a continuar con simplificando fracciones. Tenemos todavía varias que simplificar. Vamos con la siguiente, que es 28 42avos. ¿Ok? ¿En qué tabla se encuentra el 28 y el 42? En la tabla del 7. ¿Ok? En la tabla del 7. ¿Ok? De hecho, pues digo, es como no es tan fácil. A lo mejor si la tabla del 7 no la dominas, ¿no? Obviamente, pues así como que va a ser un poco complicado. Por eso les decía, es muy importante sus tablas de multiplicaciones. Hasta esta altura de las fracciones es muy importante. Bueno, entonces, 28. 28, ¿por qué me daría? Sería por 4. 4 por 7, 28. Y 42, pues sería ¿por qué? Por 6, ¿no? Me va a dar 6 por 7, me da 42. Pero me doy cuenta que ambos números todavía se pueden simplificar entre 2. Entonces 4 entre 2, pues 2. 6 entre 2, 3. Y este es mi resultado, ¿ok? Vamos con la siguiente, que es 9 doceavos. Ambos se pueden dividir entre 3, ¿no? Están en la tabla del 3. De hecho, más grande no, porque el 6, por ejemplo, también se puede dividir el 12, pero el 9 no, y el 9 no divide el 12, sería 3. 3, ¿por qué me da 9? Pues 3 por 3 me va a dar 9, y 3 por 4 me va a dar 12. 3 cuartos, ya no puedo hacer más porque esos no están en una misma tabla diferente de la del 1, ¿no? Entonces no se puede simplificar más. Vamos con el siguiente, 12 sesentavos. Bien, en este caso... Creo que lo más fácil de ver, ¿no? En las tablas de multiplicar es que todos se pueden dividir entre 6. Entonces el 12 entre el 6, que me quedaría un 2 en este caso. Y 60 entre 6 me va a dar 10. Pero sorpresa, otra vez parece que se pueden simplificar, ¿no? Ay, se borró, ahí está. Otra vez parece que se pueden simplificar, que sería dividir entre 2. ¿Ok? Entonces 2 entre 2, 1. ¿Ok? Y 10 entre 2 me va a dar 5. ¿Ok? Me va a quedar entonces de resultado un quinto, una fracción propia. ¿Ok? El numerador es más pequeño que el denominador. Vamos con el siguiente, que en este caso tengo 49 35avos. ¿En qué fracción, en qué tabla de multiplicar se encuentra el 49 y el 35? Así es, en la tabla del 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49, entonces aquí me va a quedar un 7. Y 7 por 5, 35, entonces aquí me va a quedar un 5. ¿Ok? Este sería mi resultado. ¿Ok? 7 quintos. Porque ya no puedo simplificar más. Esa es la cuestión. Ya no se puede simplificar más. Bien, últimos dos. 20 y 24. ¿En cuál tabla se encuentra el 20 y el 24? ¿Cuál tabla? En la tabla del 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5 me va a dar 20. Y 4 por 6 me va a dar 24. Y ya no puedo simplificar más. Así se queda. ¿Ok? Y por último, tenemos 27 81avos. ¿En qué tabla se encuentra el 27 y el 81? Pues en la tabla del 9. También se puede dividir entre 3, pero el 9 es más grande. Entonces va a ser entre 9. Entonces 27 entre 9 me da 3. Y 9 por 9 me da 81. Entonces aquí va a ir un 9. Oh, sorpresa, el 3 y el 9 se pueden simplificar y dividir en la tabla del 3. Y eso va a hacer que me dé 3 entre 3, 1, y 9 entre 3, un tercio. Y ese es mi resultado.
Bien, la simplificación de fracciones es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, normalmente te va a convenir simplificar la fracción. Si tú lo haces con la fracción sin simplificar a la máxima expresión, te vas a poder topar quizá con, pues igual vas a llegar al resultado, porque también no te va a decir que, ay, no vas a llegar al resultado. No, sí vas a llegar al resultado, pero créeme algo, va a ser mucho más fácil el resultado y encontrar el resultado si es mucho más pequeño, ¿ok? O sea, mientras más pequeña sea la fracción o más simplificada esté, más fácil lo vas a encontrar, menos procedimiento va a ser. O sea, digo, yo entiendo, ¿no? Si tú quieres complicarte la vida y hacer muchas operaciones y que te queden números bien grandes, pues no simplifiques. O sea, si no te gusta hacerte la vida fácil, no lo hagas. Pero si te gusta hacer la vida más fácil y práctica, lo que lo que tienes que hacer es, tú cuando tengas operaciones de fracciones, que ya lo veremos, vas a simplificar primero, y ya que esté simplificado, digo, a veces no se va a poder simplificar, ¿no? Pero cuando se pueda simplificar, lo simplificas a lo mínimo y créeme que te va a ayudar mucho a que sea más fácil, ¿ok? Bien, pues eso es todo de simplificación. Vamos a lo siguiente. Y lo siguiente es un dolor de cabeza para muchos, pero digo, no es nada complicado, ¿no? Se los voy a tratar de explicar de la forma más simple. Y es la ubicación en la recta numérica. O sea, las fracciones se pueden representar en la recta numérica. Sí se pueden representar, por supuesto, ¿no? Aparte de los enteros. Bien, para esto te voy a dar un consejo muy vital e importante, que va a ser el siguiente. Fíjate, pon mucha atención. Si tú tienes una fracción, por ejemplo, en mi primer ejercicio tengo una fracción propia, ¿no? Esta es una fracción propia. Entonces, cuando tú tienes una fracción propia, ya viste, es muy importante identificar, ¿no? Propia e impropia por lo siguiente. Yo ya sé que es propia. ¿Qué me va a ayudar a saber que es propia? Pues lo siguiente. Las fracciones propias, yo te había dicho que siempre son más pequeñas que el entero, ¿ok? Entonces, cuando tú te topes una fracción propia, ¿qué crees? Tu resultado forzosamente, o sea, no hay de otra, va a estar entre el 0 y el 1. O sea, va a estar entre 0 y 1. No va a estar fuera de acá ni acá. No. Obligatoriamente, cuando es propia, tiene que estar aquí en medio. ¿Ok? Bien, entonces eso es algo importante que yo quería que tuvieras claro, porque así te facilitas la vida. Bien, ahora ya que te facilité la vida, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso yo quiero 2 partes de 3. Entonces lo primero que tengo que hacer es dividir de aquí del 0 al 1, dividirlo en 3 partes. Entonces voy a marcar unas líneas para dividirlo en 3 partes, que sería 1, 2 y este es 3. ¿Por qué? Pues ahí están mis 3 partes, ve. Una parte, otra parte y otra parte. ¿Ok? Entonces es como si tú brincas de acá, justamente va a ser 1, 2, 3. Tiene que haber los 3 brincos que te está marcando acá. Bien, ya que lo tienes claro, así, ahora sí vas a hacer los saltos. ¿Cuántos saltos necesitas? 2 saltos. Entonces va a ser de aquí brinco 2, 1, 2. Entonces aquí voy a poner mi fracción. Esto es 2 tercios, justamente en esta posición. Voy a borrar aquí incluso. Vamos a borrar justamente, pues esto no nos sirve. Ahí está mi posición, 2 tercios, ¿no? Está facilísimo, no es complicado. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa cuando mi fracción es mixta, por ejemplo? Bueno, que en ese caso sería impropia o sería mixta, que viene siendo lo mismo. De hecho, te voy a decir algo, si te las dan mixta, mucho más fácil, porque no tienes que hacer la conversión, si no tendrás que hacer la conversión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil. Bueno, de hecho aquí vamos a hacer una modificación. Que la vamos a poner negativa, porque de hecho aquí lo tenemos en negativos a la izquierda, ¿ya vieron? Tenemos el 0, o sea, tenemos, vean, 0, menos 1, menos 2, menos 3, o sea, está yendo hacia lo negativo. Entonces tengo menos 2 tercios realmente, ¿ok? Bien, ¿qué voy a hacer? Para empezar, ve, me está diciendo que esta de la mixta me está diciendo que es después del menos 2. O sea que si es menos 2 y luego está 3 cuartos, significa que mi fracción está entre el 2 y el 3. Como ya no es propia, obviamente ya no está aquí entre 0 y 1. Y aquí me lo está diciendo, ¿después de quién está? De este número que te pongan aquí.
Si aquí fuera un 3, está después del 3. Si aquí fuera un 4, pues está después del 4. Si aquí fuera un 5, estará después del 5. Entonces aquí está después del 2. O sea, este es tu parteaguas. A partir de aquí, o sea, tiene que estar aquí, entre este y este. No hay de otra. Entonces, me olvido del 2. Ahora lo que me importa es la fracción, que son 3 cuartos. ¿En cuántas partes lo voy a dividir? Pues en 4, que sería 1, 2, 3 y ahí está 4. ¿Ok? Y me está pidiendo en este caso 3 de 4. Entonces voy a hacer 1, 2, 3. 3 de 4 partes. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocar justamente mi resultado, que es menos 2 enteros, porque está después del menos 2, 3 cuartos. No le vayas a poner nada más 3 cuartos porque va a estar mal, ¿ok? Es menos 2 enteros, 3 cuartos mi posición. Y puedo borrar esto y ya nada más dejar este, que es justamente donde tengo que marcar. En los Kahoots, tú vas a tener que poner obviamente justamente esa posición. Ahí vas a tener que colocarlo, ¿ok? Pero bueno, ok, hasta aquí vamos perfecto, ¿no? Entonces, fracciones propias, te recomiendo, o sea, eso sí, siempre va a ser, si tú identificas que es una fracción propia, siempre va a ser entre 0 y 1. Si te la dan en mixta, qué bendición que te la den en mixta, vas a saber que va a estar después de ese número entero que te están dando, ¿vale? Bien, vamos a hacer otros ejercicios para reafirmar esto. Bien, ahora tenemos 5 octavos, ¿no? 5 octavos es una fracción propia, entonces ya sabemos que va a estar perfectamente entre 0 y 1, ¿ok? ¿Cuántas partes lo vamos a dividir? En 8 partes. Vamos a intentarlo porque son muchas partes, pero bueno, vamos a intentarlo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, me quedo muy lejos. Vamos a volverlo a hacer. ¿Esto de qué trata? Eso es práctica, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí está, ahora sí. Bien, y me piden la posición 5, entonces significa que yo brinco de aquí, desde el 0 siempre, y es 1, 2, 3, 4, 5, bueno 5, y aquí está, ¿no? Esa sería mi posición, entonces vamos a marcarla, aquí es 5 octavos, justamente esto de acá, y vamos a borrar nuestros apoyos, ¿no? Normalmente puedes borrarlos, por suerte para entregar tus ejercicios, ¿vale? Bien, por último, tenemos menos 9 cuartos, que es una fracción impropia, pero vamos a convertirla, si les parece, a mixta, porque nos conviene. Van a ver por qué. Entonces voy a dividir el 9 entre el 4. ¿Cuántas veces cabe? 2 veces, que me da 8 y me sobra 1. Entonces me queda menos 2, digo el menos porque es negativo, menos 2 y me sobra un cuarto. ¿Qué significa? Que mi fracción está después del 2, ahí está un 2, entonces tiene que estar obligatoriamente en esta sección de aquí, no hay de otra. Y luego tengo el 1 cuarto, entonces voy a partir esto en 4. 1, 2, 3 y el otro es 4. Y entonces lo voy a poner en 1 cuarto, que sería justamente esta posición de aquí, que sería menos 2 enteros, no se olviden del entero, porque acuérdense que no es menos 1 cuarto, o sea, es menos 2 enteros 1 cuarto, completo, ¿no? Y borramos eso y ahí está, ¿no? Entonces la verdad es que es muy fácil, solamente es práctica. Pero a mí lo importante de esto es que tú identificaras que las fracciones propias justamente son las que siempre están entre 0 y 1 en la gráfica, en la recta numérica, y que la de los enteros te puedes apoyar con las fracciones mixtas para que sea más fácil de graficar. No es obligatorio, pero es un consejo que yo te doy para que sea más fácil, ¿ok? Bien, pues eso fue todo el día de hoy en esta primera sesión. Espero que hayas aprendido muchas cosas nuevas y que hayas reafirmado otras que a lo mejor tenías dudas o que no tenías tan claras. Todas estas herramientas que vimos en esta primera sesión las vamos a seguir ocupando en las siguientes sesiones. Así que es muy importante que repases y que no te olvides de estos temas porque los seguiremos ocupando. Van a ser muy útiles en nuestras operaciones de fracciones principalmente, ¿ok? Bueno, pues sin más que decir, nos vemos en la siguiente sesión.